Muchas gracias porque estar aquí adelante siempre es un reto para mí, porque sé la gran responsabilidad que tengo delante del Señor y bueno, más allá de lo que yo pueda hablar, yo sé que es el Espíritu Santo que va a trabajar en cada uno de nuestros corazones, así que dejemos que sea Él quien lo haga. Me encanta esta serie en la que nos hemos embarcado porque habla acerca de una frase que dice edificando sobre la verdad. Si ustedes se fijan ahí atrás hay como unos ladrillos, ahí da semejanza de la construcción y pareciera que así es nuestra vida, que constantemente está en proceso de construcción. Y el pastor Giovanni ha propuesto esta serie y dentro de ella está los fundamentos, que es la Biblia, y es de la que vamos a hablar hoy. Así que yo traje aquí una colección de Biblias que las voy a leer todas, posiblemente terminemos de aquí a mañana. No, vamos a referirnos con respecto a algunas de ellas y quiero que prestemos mucha atención a las maravillas que nos puede ofrecer este libro. Pero antes quisiera presentarles a un señor que traemos ahí en pantalla, posiblemente ustedes logren reconocerlo y si no, tranquilos, yo les voy a decir quién es. Este señor que está ahí al lado izquierdo, bueno, al lado derecho, depende de donde esté usted ubicado, es un señor llamado don Johannes Gutenberg. Él estaba fascinado con las copias. Él sabía que entre más copias lograra imprimir de un documento, más podría llegar a una gran cantidad de personas. Y si lo lograba, el conocimiento sería universal. Entonces don Gutenberg ideó la forma de grabar letras y de símbolos sobre piezas metálicas que eran móviles, una mejoría al invento que ya habían hecho los chinos unos años antes atrás. Entonces esto le permitía a él cambiar de machote mucho más fácil y poder imprimir de una forma más rápida. Al lograr esto, don Gutenberg ideó lo que hoy conocemos nosotros como la imprenta de Gutenberg, una imprenta que se creó en el año 1450. Uno de los datos más sorprendentes de este invento es que es el primer libro que se imprimió, en esta imprenta, se realizaron 143 copias. De esas 143, actualmente existen 3 que se conservan de una manera muy cuidadosa y de una manera muy celosa. Don Gutenberg decidió que esta primera impresión tenía que ser un libro muy especial. ¿Ustedes tienen alguna idea de cuál pudo haber sido ese libro? De esa forma, él decidió que la primera impresión que quería hacer tenía que ser memorable. Y por supuesto, contra todos los adversarios y los momentos difíciles que pasó, terminó imprimiendo la Biblia de Gutenberg. El primer libro que se imprimió en la imprenta fue la Biblia. Pues bueno, pasamos a otra historia. Del año 1450 nos vamos a ir hasta el año 1900. Hoy estamos haciendo un recorrido en la historia. Y en el año 1900 nos vamos a detener ahí en otra imagen, la Biblia al aire. Bueno, en este momento quiero contarles que habían 17 patentes de Nikola Tesla en juego. Alguien se había encargado de traer esas 17 patentes y armarlas en un aparatito muy parecido que se parece a la radio con la que contamos hoy. Y entonces, en ese momento, este señor del que les estoy hablando, este otro que está ahí, don Reginald Fessenden, es un inglés que alistó una copia de una canción que él tenía ahí a mano y un libro y se embarcó. Dijo, voy a ir a buscar el lugar más alto de Boston para hacer una transmisión. La misión de él era que esa señal saliera a través del Atlántico. Entonces, un 24 de diciembre se dirigió hacia Massachusetts, en Boston, y ahí buscó uno de los puntos más altos de la costa. Algunos dicen que se subió en la parte más alta de un puente, con el fin de enviar una señal que llegara lo más largo posible que se pudiera. Él ajustó la antena, se acercó a la bocina y leyó un apasionante relato. Luego puso a sonar la canción que llevaba. El primer reporte de sintonía se dio a 5,000 kilómetros de donde él estaba, por unos marineros que estaban en la costa de Escocia y lograron captar la señal. El sonido había cruzado el Atlántico y por primera vez el mundo entero escuchaba la voz humana y además de eso una canción. Su hazaña se escribió en la historia y es ella quien se encarga de recordarnos. Esa primera canción que sonó fue el Aleluya de Händel.
Recuerdan que fue un 24 de diciembre que él leyó esto. Después de la canción, hizo la lectura del nacimiento de Cristo, directamente desde su Biblia. Ahora la pregunta es, ¿qué es esa fascinación por la Biblia? ¿Por qué lo primero que se imprime es una Biblia? ¿Por qué lo primero que logramos escuchar a través del Atlántico es una Biblia? ¿Qué tiene esta Biblia de importante o de interesante? Dicen los datos que a través de la historia se estima que se han impreso entre 5 y 7 mil millones de copias de la Biblia. Eso sin contar las que se han hecho de manera gratuita. Por ejemplo, en el año 1899 existe una organización que se llama los Gedeones Internacionales, y ellos son los que han venido distribuyendo Biblias y Nuevos Testamentos a lo largo de la historia. Ellos lo han hecho de manera gratuita. Posiblemente la primer Biblia con la que usted contó fue una de estas, que nos la regalan de manera gratuita. Estos Gedeones Internacionales se encargaron de colocar estas Biblias en las mesitas de noche de la mayoría de los hoteles. Así que si ustedes son curiosos y han llegado a un hotel y abren la gaveta, posiblemente se encuentran una de esas Biblias de los Gedeones Internacionales. Usualmente tienen una capa azul y unas letritas doradas. Bueno, son gratis y se distribuyen desde 1899. Hay un texto muy famoso que se encuentra en algunas de las portadas de las Biblias, entre ellas este tipo de Biblias, de los Gedeones. Y oigan lo que dice este texto a manera de presentación de la Biblia. La Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, el destino de los pecadores y la bienaventuranza de los creyentes. Sus historias son verdaderas y sus decretos son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Pero bueno, no solamente otros presentan la Biblia, sino que la misma Biblia se presenta a sí misma. Por ejemplo, en el Salmo 19, inicia con una frase que dice: la ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. La palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Esto lo dice la Biblia en el Salmo 19. La Biblia se ha traducido casi 2.500 veces en idiomas diferentes de manera parcial, pero se ha traducido en 500 idiomas de manera completa. Entre ellos es el español. La Biblia que tenemos nosotros ha sido traducida del idioma original y nos ha llegado a nosotros en español. Estamos incluidos dentro de esos 500 privilegiados que tenemos la Biblia en nuestro idioma. Pero ¿qué es lo que realmente causa esta fascinación en el ser humano? ¿Por qué la Biblia sigue siendo el punto de discordia para algunos y el manual de vida para otros? Acompáñenme a orar en este momento y luego descubriremos juntos estas particularidades de la Biblia. Amado Señor, gracias por este privilegio que nos das de estar aquí hoy frente a tu palabra, Señor. Sabemos que frente a tu palabra no somos nosotros quienes la leemos, sino que es ella que nos lee a nosotros. Y hoy queremos exponernos, Señor, para que tú nos hables a través de ella. Ayúdanos a entender cuáles son tus verdades y despierta en nosotros esa pasión por querer leerla de manera constante. Gracias, Señor, porque también somos del grupo de los privilegiados, de los 500 que hemos recibido esa traducción de la Biblia en nuestro idioma. Permítenos, Señor, aprovechar esa bendición que tenemos. Te damos las gracias y oramos para que tú bendigas esta iglesia y para que nos enseñes a partir de esta serie, Señor, cómo los fundamentos de la vida del cristiano son las que nos van a ayudar a seguir adelante. Te alabamos y te bendecimos y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar hablando con algunas cosas que están en contra de la Biblia, que juegan en contra de la Biblia, y precisamente que tienen que ver con el escepticismo de la Biblia. Posiblemente usted esté dentro de estos que en algún momento nos hemos preguntado, ¿pero realmente será cierto esto que estamos leyendo? ¿Realmente esto tiene sentido? Bueno, no pocas veces yo he escuchado varias afirmaciones de la gente alrededor mío. He escuchado que me dicen, bueno, yo creo en Dios
y en su poder, pero no creo en la Biblia. Hay algunas de las frases que están ahí en pantalla que son las que la gente suele decir. Otros dicen, bueno, la Biblia es un libro demasiado antiguo y poco práctico para nuestros tiempos. Otros dicen, no existe evidencia de la verdad de la Biblia. Y finalmente dicen, la Biblia fue escrita por simples mortales, por hombres. Hoy quiero referirme brevemente a la historia de la Biblia para ir diluyendo algunas de estas dudas. Primero quiero contarles que la palabra Biblia como tal es una palabra que proviene del griego y significa libros. Y es precisamente porque está conformada por varios libros, 66 libros en total. Los primeros fragmentos de la Biblia fueron escritos en piedra, como los 10 mandamientos. Recordarán ustedes haber visto en la película de los 10 mandamientos. También fueron escritos en rollos de cuero, que son conocidos como los pergaminos, o también se escribieron en tablillas de arcilla. El idioma original en que fue escrito la Biblia fueron 3 idiomas, en el hebreo, en el griego y en el arameo. Algunos textos fueron encontrados en cavernas, otros fueron encontrados enterrados en la arena seca del desierto, pero ahí se mantenían. El texto más antiguo encontrado es el libro de Job, nada más y nada menos que fue escrito 1500 años antes de Cristo. Y el libro más reciente que se encontró, o el escrito de manera más reciente, fue el libro de Apocalipsis, que fue en el año 95 después de Cristo. Aún así es bastante viejito. Cada libro de la Biblia tiene una narrativa única, un estilo literario distinto que contribuye a una misma historia. Tiene poesía, tiene historia, tiene narrativa. Fue escrita durante un periodo aproximado de 1500 años. Alrededor de 40 hombres inspirados por Dios fueron los autores de este libro. Ellos vivían en 3 continentes distintos y son a quienes se les atribuye el haber escrito los libros de la Biblia. Entre ellos figuran Moisés, por ejemplo, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Luego está el rey David, que escribió libros como el de Salmos. Está el apóstol Pablo, que escribió casi 14 libros del Nuevo Testamento. Y el apóstol Pedro, que también escribió sus epístolas. Bueno, las profesiones de ellos van desde reyes y médicos hasta pescadores y cobradores de impuestos. Es decir, la variedad es increíble. Por eso vamos a hablar precisamente en este punto en donde nos cuestionamos, ¿fue la Biblia escrita realmente por hombres o fue inspirada por Dios? Quiero detenerme en este último punto, en la última característica en la que estuvimos hablando, de por qué dentro de los mitos se cree que la Biblia fue escrita por hombres. Bueno, este versículo que está en la siguiente, que vamos a ver, 1 de Timoteo 3, del 16 al 17, va a ser la base o el versículo base que vamos a utilizar para hoy. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice la Biblia, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado o capacitado para toda buena obra. Nos vamos a quedar un buen rato dándole vueltas a este versículo. Lo van a ver que aparece una y otra vez en medio de lo que vamos a estar contando, porque va a ser el versículo ideal para que podamos entender cómo es que funciona la Biblia. Pero antes quiero contarles algo de mi experiencia. Yo doy cursos de locución y de producción de radio, y en uno de esos cursos que estamos dando les proponemos a nuestros estudiantes un gran reto, el de poder escribir un radioteatro en grupo. Y déjenme contarles por qué es un gran reto, porque esta hazaña, conseguir esto, es usualmente un desafío para todos. Empezando porque usualmente son grupos de 12 personas. Esos 12 estudiantes que yo tengo en mi clase provienen de lugares distintos, tienen una formación académica muy distinta y tienen pues intereses distintos. Lo único que comparten es el horario de clases y la profe, es lo único que tienen igual. Pero a partir de ahí es para mí todo un reto empezar a hacer que ellos escriban algo como si fueran una sola persona. Entonces empezamos nosotros con ese apasionante trabajo en donde pensamos que sí, les gusta mucho el tema de la radio, pero eso no es suficiente a la hora de producir.
Pasamos clases enteras tratando de escoger el tema sobre el que queremos escribir, luego horas enteras tratando de definir la trama principal. Se escogen los personajes y después de muchas horas de debatir sobre sus características, finalmente le asignamos a cada estudiante la escritura de uno de los 12 capítulos del radioteatro. Son 12 capítulos de 5 minutos cada uno. Apenas alcanzamos 1 hora de producción, después de todo un curso que hemos llevado juntos. Cada capítulo debe ser sometido a una revisión final y a la discusión del grupo, que por lo general olvidan meter algún detalle o rompen parte de la secuencia que se traía dentro de la historia. Después de varias semanas y de muchos borradores desechados, se obtiene una obra completa, que esta obra insiste en evidenciar que no fue escrita por una sola persona. Después de todo ese arduo trabajo, que es altamente satisfactorio por ver lo que pudimos alcanzar, aún así yo no me quisiera imaginar si a mí me hubieran contratado para dirigir la escritura de la Biblia. Vean ustedes las condiciones en las que tendría que enfrentarme. Me dicen que mis alumnos tienen que componer 66 libros, tienen que escribir 66 libros, de los cuales algunos tienen hasta 150 capítulos. Para ello, me están dando un plazo de 1500 años más o menos y con la advertencia de que voy a tener autores dentro de mi grupo que todavía no han nacido. Y para cuando ellos nazcan, los primeros que tenía ya habrían muerto, porque estamos hablando de 1500 años. Luego pensar en que son 40 alumnos distintos que provienen de 3 continentes distintos, que no se conocen entre ellos, que tienen narrativas de escritura muy distintas porque pertenecen a diferentes periodos del tiempo y que para empeorar el escenario no cuentan con un WhatsApp para poder hacer un grupo y poderme poner de acuerdo con ellos. Es decir, yo creo que ese mismo día hubiera renunciado. Y eso me lleva a pensar entonces cómo es que se escribió la Biblia, si contaba con todas estas características. Todos los autores de la Biblia atendieron la dirección directa del Espíritu Santo. Esa es la única explicación que yo encuentro. El soplo de un ser superior, la inspiración de Dios. Y la palabra inspirada viene de una palabra en griego que significa soplado. Yo creo que ustedes recordarán esta palabra de cuando estaban en el colegio o en la escuela, porque en mis épocas recuerdo a mis compañeros cuando alguno no se sabía una respuesta, entonces se acercaba a donde el otro compañero o donde la maestra al fin y al cabo para que le soplara la respuesta, con la convicción de que la maestra le iba a dar la respuesta correcta. Bueno, pues así mismo sucedió con los autores de la Biblia. El maestro fue quien le sopló la verdad. La Biblia ha sido soplada por el verdadero Dios. Pero bueno, la inspiración no debe confundirse con eso que oímos hablar en las películas, de que es las musas repentinas que tiene un artista al componer su obra. Las musas se dice que es aquello que de un pronto a otro le llegó una idea y escribieron algo. Hay un teólogo estadounidense que se llama Norman Geisler que dice: la inspiración no significa que el escritor de pronto sintió entusiasmo, ni tampoco significa que las escrituras sean necesariamente inspiradoras. No es que todo lo que leemos en la Biblia es como si fuera un poema de amor. Como proceso se refiere a que tanto los escritores como las escrituras son controladas por Dios. ¿Qué significa entonces cuando decimos que la Biblia es inspirada por Dios? Significa que Dios escribió la Biblia a través de personas comunes. Dios creó un libro perfecto a través de personas imperfectas, como usted y como yo. Y eso es un milagro en el que debemos estar muy agradecidos. En 2 de Pedro 1:21 dice: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. La autoridad de la Biblia está en la Biblia misma, en la palabra de Dios, no en lo que nosotros podamos pensar u opinar acerca de ella. Por eso quiero contarle, y para tratar de desmentir los mitos que hablamos al inicio, quiero presentarles 4 evidencias históricas de por qué la Biblia es verdad. ¿Dónde es que está basada la veracidad de la Biblia?
o dónde es que los historiadores han determinado que ese libro es verdadero. Quiero que empecemos con la primera de ellas, la evidencia de la Biblia en el aspecto de la exactitud del texto. Bueno, actualmente les contaba que existen algunos relatos íntegros del Nuevo Testamento. Esos exactamente son unos 5,000 manuscritos originales de varias partes del Nuevo Testamento. Si los vamos a buscar, sí existen, están en museos, por ejemplo, como en el Museo Británico, hay extractos originales de las partes de la Biblia. ¿Cómo fue que estos textos llegaron a estas Biblias que tenemos ahora? Bueno, cada uno de ellos fue copiado de manera celosa, es decir, con mucho cuidado, por personas que tenían la profesión de ser los copistas o los escribas. Y oigan qué clase de trabajo tenían. El compromiso de ellos era escribir e ir contando cada letra que escribían y que copiaban. Luego era revisada por otro compañero o por el jefe, y si se daban cuenta que había un error o faltaba algo, no lo tenían que borrar ni arrancar la hojita, empiecen de nuevo desde la primera página. Y había que hacer eso tantas veces como se equivocaran. Por eso habían copistas que toda su vida pasaron haciendo ese trabajo. Cada letra que copiaban debía ser cuidadosamente revisada. Y esto lo hacían porque ellos tenían mucho respeto al texto bíblico que está en Apocalipsis 22, del 18 al 19, que dice esta advertencia: a todo el que escucha las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Yo no sé cuántos de ustedes se apuntarían a trabajar en este trabajo de copistas, ¿verdad? Bueno, a mí me daría mucho miedo tener ese trabajo. Algunos musulmanes, por ejemplo, que responden a la religión del islamismo, ellos reclaman que el texto original de la Biblia fue modificado. Ellos dicen que en alguna parte de la Biblia decía que Mahoma era el profeta de Dios, pero que en esos textos originales lo borraron. Lo que pasa es que la historia nos revela a nosotros que el islamismo empezó mucho después de que aparecieron los primeros escritos. Entonces no había forma de haberlo hecho al revés. Si fue que aparecieron después del islamismo, sí, pero aparecieron mucho antes, entonces no había forma. El nombre de Mahoma no existía en los escritos originales. La segunda evidencia, y esta es una evidencia de la arqueología, para los que les gusta la arqueología, es aquello que hacen así como que vemos en las películas, que están con una escobita limpiando huesos y encontrando cosas maravillosas. Los arqueólogos han sido los testigos dichosos de los primeros hallazgos que conforman notablemente lo que está escrito en la Biblia. Un buen ejemplo es cuando los arqueólogos, por ejemplo, cavaron en la antigua Jerusalén. Encontraron un estanque con 5 puertas, tal y como lo describen en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan está escrito este texto. Esta es la segunda evidencia. Sí, perdón, es que se me fue acá. Ahora sí. Dice: algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. Está en la Biblia, y además de eso los arqueólogos lo encontraron cuando escarbaban o cuando estudiaban la antigua ciudad de Jerusalén. Muchos de los hechos narrados de la Biblia están relacionados con las hazañas de los reyes de Israel y encuentran su respaldo en textos históricos. Y la misma Biblia hace referencia a ellos. Por ejemplo, hay una escritura de jeroglifos de egipcios que se llama la estela de Merneptah, o la estela de la victoria, creo que es más fácil pronunciar ese nombre. Y en este antiguo escrito, que dicen que pertenecía al faraón Amenhotep, se encuentra grabado con unas letras en jeroglifos en donde dice el pueblo de Israel. Y este se reconoce como la primera vez en la historia en que se identifica el pueblo de Israel como un pueblo nómada que andaban por ahí. Es decir, si los egipcios dentro de sus escritos identificaron el pueblo de Israel, es porque realmente el relato de Egipto y de Israel fue verdadero. La tercera evidencia
es el cumplimiento de las profecías. Y aquí me encanta esta parte porque yo no sé ustedes, pero las profecías como que despiertan un cierto misticismo cuando las oímos y estamos atentos para ver si realmente se cumplen. Vean lo que sucedió. El profeta Isaías, él vivió 700 años antes de Cristo. Él nunca llegó a conocer a Jesús. Sin embargo, él escribe en su libro, en el libro de Isaías, cómo iba a ser la muerte de Jesús. Y la dice con tal detalle como si él hubiera estado ahí presente, viendo cómo era la crucifixión de Jesús. Y en medio de eso, él narra lo siguiente, que está en Isaías 53, del 3 al 5. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. 700 años antes de que ocurriera, ya Isaías lo estaba anunciando. Lo mismo pasó con el rey David. Bueno, el rey David es todavía más antiguo. Él existió 1000 años antes de que Cristo estuviera aquí en la tierra. Y el rey David dice lo siguiente, lo más curioso de esta profecía que dice el rey David es que él habla acerca de la forma en que Jesús iba a ser crucificado. Habla de que iba a ser traspasado con clavos en sus manos y en sus pies. Y para la época del rey David, esa forma de ejecución aún no existía, no se practicaba, no se conocía. Y Dios le inspira a David para contarle cómo va a ser eso que va a suceder 1000 años después. Y encontramos en el Salmo 22, en donde David dice lo siguiente: como agua he sido derramado, dislocados están mis huesos, mi corazón se ha vuelto como cera y se derriten mis entrañas. Se han secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte, como perros de presa me han rodeado, me han cercado una bandada de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme, se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Y luego el Nuevo Testamento nos revela que efectivamente esa fue la forma en que el Señor Jesucristo pasó sus últimos minutos en la cruz. Finalmente, la cuarta evidencia que quiero compartirles, finalmente dentro de las evidencias, porque todavía nos falta un poquitito más, es las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo es que esas enseñanzas de Jesús llegaron a ser también, a convertirse en una evidencia? Bueno, en repetidas ocasiones Jesús utilizó la misma Biblia o se refirió a las Escrituras en medio de su ministerio y esas Escrituras fueron su respaldo. De hecho, él inició su ministerio leyendo una porción de la Biblia, del libro de Isaías precisamente, y él la leyó de esta forma. Dice en Lucas 4 del 17 al 21, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad de los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año favorable del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Fue la primera vez que él predicó en público y empezó haciendo cumplir una de las profecías que existía. Luego Jesús resistió al diablo en la tentación del desierto. ¿Cómo lo hizo? Mencionando una palabra cada vez que el diablo lo tentaba, una frase. Y la frase era: escrito está. Y así lo dice en Mateo 4:4. Jesús le respondió: escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Muy bien, y ahora sí nos vamos a devolver al versículo base que teníamos, al de Primera de Timoteo 3, 16 y 17, en donde nos decía que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Estas frases las vamos a ver cada una de ellas. La primera, ¿la Biblia para qué es útil? Bueno, les cuento un poquito. Cuando mi papá estaba pequeño, fueron a visitar a un amigo de la familia y cuando ellos regresaron, el amigo les tenía un regalo. Se lo dieron a mi papá, el regalo, era un regalo para la familia, se lo dieron a él y él, como todo niño curioso, se lo llevó para su cuarto. Sintió el deseo de hojearlo, de sospecharlo y cada noche le echaba una ojeadita. Cuando los papás de él se dieron cuenta de que el libro, que lo que le habían regalado era un libro, empezaron a sospechar que eso no era algo bueno. Se acercaron y de un pronto a otro se dieron cuenta del libro que él estaba leyendo y le prohibieron totalmente de seguir leyéndolo. La razón fue, si usted continúa leyendo ese libro, se va a volver loco. Era un librito como este. De hecho, mi papá dice que se parecía mucho porque eran las versiones que existían antes de la Biblia. Algo así era, algo, no se ve tanto, ¿verdad? Pero bueno, él se llevó el librito y él dice que él casi está seguro que le quemaron la Biblia con tal de que no volviera a leerla. Bueno, pasaron los años y en la misericordia que Dios tuvo con él, le permitió que ya en la vida adulta él pudiera volver a leer la Biblia. Volvió a encontrar una oportunidad no solo para leerla, sino que también para estudiarla y finalmente para compartirla en una iglesia. Hoy, a sus 70 años, todavía no se ha vuelto loco. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Bueno, y toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces útil para enseñar. Ningún ser humano en ningún lugar del mundo, por más clínica privada en la que hayan nacido, les entregan un manual de vida a la hora de nacer. Yo creo que aquí a ninguno le entregaron un manual de vida a la hora de nacer, pero contamos con la Biblia, que es exactamente lo mismo. Es ese manual que nos puede acompañar a nosotros a la hora de tomar decisiones en la vida. La pregunta es, ¿en dónde deposita usted su esperanza cuando enfrenta algún problema, cuando tiene alguna necesidad, cuando se siente triste? ¿Dónde busca el consejo? Yo espero que la respuesta sea como la del salmista en el Salmo 130, versículo 5. Él dice, espero al Señor, lo espero con toda mi alma, en su palabra he puesto mi esperanza. La Biblia entonces nos ayuda o nos enseña, y aquí quiero detenerme en este primer punto, enseñar según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es dar advertencias con reglas y preceptos. El Salmo 119, 30 dice que la exposición de tus palabras nos dan luz y da entendimiento al sencillo. Yo recuerdo cuando yo entré al colegio, al primer año del colegio, el día antes de entrar al colegio, yo lloré toda la noche, yo creo. Yo sé que a mí no me cuesta mucho llorar, pero en esas épocas lloraba con más intensidad y con más frecuencia. Recuerdo que lloré toda la noche principalmente porque yo tenía un temor muy grande. Al día siguiente iba a entrar a un colegio en el que no conocía a nadie. Además de eso, debía dirigirme hasta una ciudad que yo no conocía y tenía que ir sola. Además de eso, yo sabía que me iban a dar educación para el hogar y yo no sabía cocinar y eso a mí me provocaba mucha ansiedad. Sabía cocinar un huevito, pero así, nada extraordinario. Todas esas ansiedades que yo tenía en mi adolescencia, antes de entrar al colegio, para mí se parecían como un temor absolutamente grande y yo sentía la necesidad de tener una compañía en mi vida. Recuerdo que en medio de esa necesidad y en mis oraciones me puse a leer la Biblia y encontré en Proverbios algo que no había visto antes y es el proverbio que está en el número 4, versículos del 20 al 22. Dice, hijo mío, atiende mis consejos, escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de mi corazón. Ese versículo caló tan profundamente en mí que yo entendí que era Dios diciéndome, Andrea, usted no va a ir sola al colegio, yo voy a ir con usted.
Y entonces lo que hice fue que agarré ese texto, lo escribí en un papelito de colores, lo recorté así con una tijera de esas de picos toda linda y lo pegué en la primera página de uno de mis cuadernos. Poco a poco, conforme avanzó el año, yo seguía leyendo el libro de Proverbios y saltaban los consejos para la vida de un adolescente. Y me di cuenta como que el libro de Proverbios lo habían hecho para un adolescente, eso decía yo. Entonces en cada uno de mis cuadernos pegaba un versículo y pegaba un versículo. Y eso hacía que mientras yo estudiaba para prepararme para la vida en la parte académica, también me preparaba en la vida espiritual. Y cada vez que abría un libro, encontraba el consejo de Dios para mí. Y todavía esos versículos de mis cuadernos siguen dando vueltas en mi mente y los puedo recordar con claridad. Yo creo que en la adolescencia o en la niñez uno tiene una mente tan lúcida que se puede aprender tantas cosas que yo creo que yo me devolvería solo para eso, para aprovechar la memoria. Ya ahora no, a estas alturas ya no me aprendo nada, pero antes sí me los aprendía de memoria. Bueno, otro punto muy importante es que dice, la Biblia es útil para reprender. Bueno, ¿cómo es que eso es útil para reprender? Reprender significa llamarnos la atención sobre algo, y eso es lo que hace la Biblia. Cuando nosotros nos encontramos frente a la Biblia, no es algo que se queda acá en la primera capa de la piel que se llama la epidermis, no se queda ahí, se va hasta lo más profundo. Es algo que va más allá y nos inquieta día y noche hasta que decidimos tomar acción frente a eso. Hebreos 4:12 dice así: la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hace unos días estaba conversando con el mayor de mis sobrinos y sobre los cómics modernos, estos que son de los anime, de los japoneses. Y entonces, hablando en medio de eso, nos pusimos a conversar sobre las armas de guerra de los japoneses. Y apareció el término la espada de dos filos. Y entonces nos pusimos a preguntar cuáles son las espadas que tienen dos filos. Hay espadas que tienen un filo. Y dentro de eso encontramos datos muy curiosos. Por ejemplo, existe el sakabato, así se llama, es en japonés. El sakabato es un tipo de espada que tiene un solo filo. Y para que sea letal debe usarse al revés, con el lado inverso, porque ese es el único que tiene filo. También encontramos una de las espadas más famosas dentro de la cultura japonesa, que es la katana. Y esta es una espada larga con un solo filo y es generalmente curva y es usada tradicionalmente por los samuráis. Tal vez puedan ustedes identificarlo con esa imagen. Pero ¿qué hay entonces de las espadas de dos filos? ¿Cuál es la ventaja de usar una espada con dos filos? Bueno, la espada de dos filos es considerada la más mortal de todas. Porque si no hiere a la entrada, hiere a la salida. Si no hiere por un lado, hiere por el otro. Es decir, siempre cumple su propósito. La palabra de Dios penetra de manera segura y se va hasta lo más profundo de nuestros huesos y cumple su propósito. Por eso sigue dando vueltas en nuestra mente hasta que procedemos al cambio. La Biblia nos dice también que la palabra es la espada del Espíritu. Es una herramienta para la batalla espiritual. Es un arma ofensiva, nos ayuda a defendernos y está lista para los ataques del enemigo. Por eso, al igual que el japonés que se prepara para conocer su espada, nosotros debemos conocer la espada con la que contamos, para que podamos defendernos y saber de cuál lado está el filo. De lo contrario, la estaríamos utilizando mal. En el contexto de la Guerra Civil Inglesa, me pareció un dato muy curioso que me encontré, que estaban los famosos soldados de Cromwell, y se dice que ellos peleaban con una espada en la mano y con la Biblia en la otra. Yo no me imagino cómo habrá sido pelear con una Biblia de estas en mano y la espada en la otra. Por suerte seguí investigando y no me quedé con esa idea, y me encontré con que este tipo de Biblia, que se verificó que era la que utilizaban los soldados de Cromwell, es una Biblia que no era como la que conocemos nosotros hoy, sino que era una versión pequeña de bolsillo, que tenía el grosor y el tamaño de más o menos un pasaporte. En ella tenía 16 páginas.
Estas páginas tenían 150 versículos de la Biblia y todos estaban relacionados al poder de Dios para protegerlos dentro de la guerra. Por ejemplo, dentro de esos 150 versículos estaba Deuteronomio 24, que dice: porque el Señor tu Dios va contigo para luchar por ti contra sus enemigos y para salvarte. También está Éxodo 14:14, dice: el Señor luchará por ti. Entonces, en el momento de necesidad de estos soldados que estaban ahí atrincherados y muertos de miedo, sacaban esta Biblia y leían estos versículos que les infundían ánimo y les ayudaban a continuar en la guerra. No tenemos que andar nosotros una Biblia en el bolsillo para poder defendernos del enemigo, pero tenemos que guardar su palabra en nuestras almas y en nuestros corazones. Estoy segura de que nunca podremos ganar las batallas de Dios sin usar el libro de Dios. Otra de las cosas maravillosas de la palabra de Dios es que es un tema vivo. Para las personas de todos los tiempos, la palabra de Dios es algo con lo que todos hemos de enfrentar y su ofrecimiento es algo que tenemos que aceptar o rechazar. Otro punto más dentro de este versículo: corregir. La Biblia es útil para corregir. Bueno, aquí quiero contarles una anécdota personal. Cuando mi esposo Emily y yo estábamos recién casados, nos compramos una lavadora. Bueno, una lavadora hermosísima, bien moderna, nos encantaba. Y entonces, cuando yo menos lo esperaba, mi esposo vino, instaló la lavadora, echó la ropa sucia y se puso a lavar la ropa. Hasta ese momento era un escenario perfecto de marido, ¿cierto? Pero al ratito, comenzó a sonar algo muy extraño, un golpe muy fuerte en la lavadora. Entonces yo me acerqué para ver qué era lo que pasaba y le dije: amor, es que suena como si tuviera un palo atravesado. Y él dijo: voy a revisarlo. Se fijó por la izquierda, por la derecha, vio por todo lado, sacó la ropa, la volvió a meter y la puso a lavar otra vez. Y volvió a sonar ese golpe como de un palo atravesado. Entonces me acerqué a él y muy sutilmente le dije: ¿leíste el manual? Y entonces ahí nos dimos cuenta que en el manual decía que si su lavadora suena como que tuviera un palo atravesado, es porque tiene un palo atravesado. Es un palo de seguridad que le ponen ahí para que y que la advertencia: hay que removerlo antes de usar la lavadora. Bueno, ¿qué hubiera pasado? Por dicha no se dañó. ¿Qué hubiera pasado si hubiésemos leído ese manual antes de usarla? Nos habríamos evitado un gran problema. Y a veces nos pasa eso con la Biblia. En la Biblia están las advertencias, en la Biblia se nos corrige, pero decidimos hacernos de la vista gorda e ignorar las instrucciones que están en el manual de Dios. La pregunta es: ¿cuántos palos dejamos que se nos atraviesen en la vida solo porque no leemos el manual? El manual que tenemos nosotros de nuestra vida es la Biblia, y la Biblia quiere enseñarnos a hacer bien las cosas, quiere corregir nuestro camino, enderezar nuestras sendas y evitarnos problemas. Hay dolores innecesarios en la vida y los hemos atravesado por ignorar la palabra de Dios. Hay advertencias muy claras en la Biblia y también hay recomendaciones que debemos atesorar. El último punto de este versículo es instruir en justicia. Instruir en justicia significa enseñarnos a hacer lo bueno. Y ustedes habrán visto esa frase que solemos usar nosotros cuando nos presentamos frente a alguien que nos manda a llamar porque necesita algo de nosotros y decimos: ¿para qué soy bueno? Es la frase que utilizamos nosotros. Bueno, más o menos así debería ser nuestro comportamiento ante la vida. Un cristiano debería preguntarse siempre: ¿para qué soy bueno? El cristiano debe estar capacitado no solo para hacer el bien, sino para saber cómo hacer cosas buenas. Nuestros dones y nuestros talentos los hemos recibido para la gloria de Dios, y es su deleite que los pongamos a sus órdenes. Su actuar en la vida refleja conocimiento de la Biblia. Lo que usted hace el día a día es parte de lo que usted ha extraído de la Biblia. Bueno, aquí vamos con el último punto, que es ya el de cierre, que es el propósito
de la Biblia. Entonces, ¿para qué existe este libro? Ya encontramos que es inspirado por Dios, ya vimos la utilidad de la Biblia, pero realmente, ¿cuál es ese propósito? Bueno, hay dos propósitos básicos. Uno, el de hacernos crecer espiritualmente. Desde el comienzo mismo, el plan de Dios ha sido el de hacernos parecidos a Él. Esa es la intención de Dios desde la creación. La Biblia dice que Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza. Y este es un gran privilegio que nos da a nosotros dignidad y nos hace únicos en toda la creación. Dios quiere que crezcamos y que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo en todo. Si hay algo que disfruta un papá es ver cómo su hijo se parece a él en las cosas buenas, ¿verdad que sí? Lo disfruta mucho. Y de esa forma Dios también lo disfruta al ver que nosotros lo reflejamos. Que veamos las cosas como Jesús las ve, que pensemos como Jesús piensa, que hablemos como hablaría Jesús, que sirvamos como Jesús lo habría hecho. Él quiere que lo amemos como Él nos ama. Dice Efesios 4:15, más bien al vivir la verdad con amor, crezcamos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Si vivimos la verdad, creceremos hasta ser como Cristo. El crecimiento espiritual, sin embargo, es un proceso que dura toda la vida. No apuren ese proceso. Igual que el crecimiento físico, no ocurre de la noche a la mañana. Se toma toda una vida alcanzar la madurez espiritual. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo es que Dios hace que crezcamos nosotros? A través de su palabra. Dios utiliza la Biblia para hacernos crecer. No podemos aprender a pensar, amar y servir como Cristo si no sabemos cómo actuó Cristo. Así que Dios usa este libro, la Biblia, para desarrollar en nosotros el carácter. Dice Proverbios 4:18, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día perfecto es. No somos una obra terminada. Esto apenas está empezando. Somos una obra en obra gris, como dicen cuando antes de que esté lista la construcción. Está en obra gris. Hace unos meses leí un titular que decía: motor de plasma de Franklin Chang está listo para impulsar las futuras misiones espaciales a Marte. Un trabajo que le tardó 40 años a don Franklin realizarlo. Un trabajo de prueba y error. Un sueño que se inició dibujándolo en un boceto, como una figurita de lo que él quería hacer. Y poco a poco fue tomando forma, con mucho esfuerzo, con mucha disciplina, con mucha paciencia y con mucho amor. El destino era que este motor lo llevara hasta Marte y en un viaje récord, que actualmente ese viaje se tardaría 8 meses. Con este motor de plasma de Franklin Chang se reduciría a 39 días apenas. Vaya maravilla de creación la de don Franklin Chang. Y cuando yo oigo algo así como de un creador de este estilo, me pongo a pensar que así es nuestro creador, así de paciente como don Franklin. Me pongo a pensar también en mi propia vida. Don Franklin lleva 40 años trabajando con este motor. Yo por ahí ando. Dios lleva 40 años trabajando en mi vida, un poquito más. Y cada día se va perfeccionando. Y eso me recuerda el proceso paciente que ha tenido con mi vida. Volar hacia la dirección que Dios apunte también es parte de la misión que Dios tiene. Y me recuerda cuál es esa misión aquí en la tierra. En la Biblia yo encuentro una misión muy parecida a la de don Franklin Chang y que me incluye a mí y que lo incluye a usted. Está en Filipenses 1:6. Dice que estoy convencido de esto: el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Téngase paciencia, dele tiempo a los procesos, perdone y perdónese, pero no detenga la obra de Dios en su vida, no deje de crecer. Y el crecimiento se basa en la lectura de la Biblia. El último punto: capacitados para hacer buenas obras. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, con el fin
de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Fuimos creados para hacer esas cosas buenas y también fuimos creados para hacerlo mucho antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra mamá. La Biblia nos dice que somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros desde hace mucho tiempo. ¿Y en dónde vamos a descubrir esas cosas buenas? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Bueno, sí, Dios quiere que haga cosas buenas, pero ¿cuáles son las cosas buenas que quiere que yo haga? En la Biblia está el detalle de cada una de ellas. En Mateo 13, versículo 22, dice que el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan, de modo que esto no le permite dar fruto. Muchas veces nosotros nos vemos expuestos a la Biblia, pero nuestro crecimiento espiritual se detuvo porque vienen las preocupaciones y los engaños del enemigo y solemos prestarle más atención a ellos que a las promesas de la Biblia. ¿Sabe que si a usted lo llamara un abogado hoy y le dicen, mire, es que vamos a hacer la lectura de un testamento en donde está incluido su nombre para que usted venga a la lectura porque hay algo que es para usted? Yo me imagino que ustedes sacan el ratito para ir, ¿verdad que sí? Porque nos interesa saber qué es eso que nos van a dar. Bueno, pues existe un testamento escrito por la mano de Dios, que es la Biblia, y que incluye su nombre y que incluye el mío. No nos quedemos ahí esperando hasta que las cosas pasen. ¿Qué estorbo es el que debes remover en este momento para dejar que esa semilla crezca? Llevemos a la práctica lo que leamos. Palabra a la práctica. Con esto quiero cerrar. Si durante este último mes usted ha asistido a la iglesia, ha escuchado las enseñanzas por internet, ha orado, ha leído la Biblia y hasta ha memorizado versículos, pero ninguno de ellos lo ha puesto en práctica, de nada ha valido esas horas de esfuerzo. La Biblia nos dice que dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Y en Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Créame que no hay forma de exponerse a la Biblia y seguir siendo la misma persona. La palabra de Dios siempre cumple su propósito. Hace unos días escuché que no solamente podemos contar ahora con Biblias como estas que están aquí, la Biblia antigua que les contaba, esta otra Biblia que tengo que es la Biblia en acción de lenguaje actual, que tiene como una especie de cómics donde van contando toda la historia de la Biblia, apta para jóvenes. Este tipo de Biblias que son más como de bolsillo, pero son Biblias completas de las que tenemos acá en la iglesia. Biblias para niños de todos colores y de todas formas. Una Biblia en sueco para los que no hablan español. Y una Biblia de estudio también, que es sumamente importante este tipo de Biblias. Y finalmente tenemos también la Biblia electrónica, que posiblemente la tienen ustedes. Pero oigan esto que leí hace unos días, la Biblia Z se llama. Está dedicada a una de las generaciones más jóvenes, la generación Z, que corresponde a las personas menores de 20 años. Y esta Biblia contiene vivencias, reflexiones cortas, guías de estudio, desarrolladas por 12 influencers de nuestra época. Contiene códigos QR que pasan de la experiencia de la Biblia física a una experiencia de la Biblia virtual y muestran la palabra de Dios desde una visión multimedia. Son estrategias que se utilizan ahora para llegar a las nuevas generaciones, pero sigue siendo la Biblia misma. Existen también versiones para aquellos que no les gusta mucho leer o que no saben leer, y son versiones audibles de Biblias dramatizadas, como la que se llama Lectura Pública de la Biblia, que ha alcanzado una gran cantidad de seguidores. Este tipo de Biblias se pueden encontrar en internet y descargar de manera gratuita en sus celulares y escucharla cuando ustedes gusten. Es una dramatización lindísima. Se puede oír la música, cómo se van haciendo las acciones que uno puede irse imaginando. Pero yo aquí solamente les quise presentar algunos ejemplos. Hay miles de ejemplos más de tipos de Biblia que existen. Biblias para mujeres que están decoradas con mariposas y flores y todo, y adentro tienen devocionales para la mujer. Para todo tipo de necesidades existe una Biblia
presentada de manera diferente, pero con un mismo contenido. Nosotros somos absolutamente dichosos de tener tanta variedad de Biblia. Ahora está en nosotros tomar la decisión de si la vamos a seguir o no. Yo creo que este es el momento perfecto para ver un video de una tribu que es la tribu de los Kimyal en Papúa, en Indonesia. Y un día ellos recibieron una gran noticia por la que habían estado esperando mucho tiempo. Yo quiero que usted me acompañe a que veamos juntos este video y luego cerramos con un último versículo. Un pastor dijo, citando el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Cristo, es ese verbo, y Él viene, y hay que estar allí para encontrarnos con Él. Realmente me impresionó. Señor, sin duda sabemos que tú estás obrando aquí. Me quedo con esa última frase que él decía: el día que has dispuesto para que tu palabra esté en mis manos es ese día. Por muchos años ellos trataron de leer la Biblia y no había traducción para ellos. Incluso algunos de ellos, cuando lograban traducirles un pedacito en su idioma, se lo aprendían de memoria, porque decían, lo vamos a aprender antes de que se nos olvide qué es lo que ahí decía. Y hasta que por última les dijeron, tenemos la Biblia en su idioma. Y ese día toda la tribu se vino a celebrar la llegada del avión cuando les entregaron la Biblia. Yo creo que de verdad que nosotros somos muy privilegiados, una vez más lo digo, y es nuestra oración debe ser basada en el siguiente versículo. Primera de Pedro 2, del 2 al 3. Deseen con ansias la leche pura de la verdad, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor.